A continuación les voy a hablar de lo que son los síntomas del daño parietal posterior. Dentro de lo que es el síndrome de Wallin, se mostraba a un paciente que poseía una lesión parietal posterior asociada con síntomas visuales peculiares, pero dentro de lo que es el paciente, él sí podía reconocer y utilizar y nombrar objetos, dibujos y colores normalmente. Aquí se indicaba que el paciente sí era capaz de ver objetos, pero solo aquellos que estaban a su alcance, es decir, de 35-40 grados hacia la derecha, y los que estaban en otra dirección simplemente no eran percibidos. Otro de los puntos percibidos era que no reconocía de forma simultánea varios objetos, es decir, que tenía incapacidad de interpretar la totalidad de una escena compleja. Aquí decía que podía visualizar algunos estímulos colocados por delante de él, pero que si es que le mostraban otros, él ya no podía percibirlos. Se manifestaba que el paciente tenía ataxia óptica, es decir, que tenía alguna incapacidad para dirigir los movimientos hacia un objeto que se veía con claridad. Asimismo nos mostraba un ejemplo en el que decía que siempre tenía una cierta inexactitud en cuanto a la localización de los objetos. Aquí nos mostraba cuando le decían que alcance los cerillos o lápiz o algo así, siempre tenía un fallo de entre 5 a 12 centímetros y medio, pero lo que no tenía ningún tipo de dificultad era en abotonarse o para vestirse, ya que esto no necesita de una guía, sino que esto uno ya lo tiene idealizado, uno ya sabe qué tiene que hacer con esto, no es necesario saber dónde tiene que moverse y todo eso. La negligencia contralateral es un trastorno perceptivo que consiste en la lesión del área parietal posterior derecha propuesta por Jung Hundley Jackson en el año 1874. Aquí se muestra el caso del señor P., un hombre de 67 años de edad que había sufrido un accidente cerebrovascular parietal derecho. Aquí se muestra la desatención del lado izquierdo de su cuerpo y el medio externo. Él no estaba consciente de lo que podía hacer con su lado izquierdo. Él se centraba solo en el lado derecho. Cuando le decían que elevara sus brazos, él solo elevaba el brazo derecho y obviaba el izquierdo. Pero sin embargo, cuando le alzaban el brazo izquierdo y le decían que lo elevara nuevamente, él sí era capaz de lograrlo. Asimismo, cuando le decían que dibuje una esfera de un reloj, él amontonaba todos los números en el lado derecho y omitía todo lo que debería ir en el lado izquierdo. Cuando le decían que lea palabras compuestas, él se centraba en el lado derecho. Por ejemplo, saca corchos, él leía solo corchos y omitía la parte izquierda, que en este caso sería saca. Asimismo, ignoraba la sensibilidad táctil de su hemisferio izquierdo. Cuando le tocaba afeitarse, él solo lo hacía por el lado derecho y poseía de anosognosia, es decir, que él no tenía conciencia de la enfermedad que poseía, y esto es producido por las lesiones en la corteza parietal posterior. Asimismo, tenía una discapacidad topográfica porque no era capaz de dibujar mapas que se supone que uno ya debe conocer de memoria, y algunas de las veces él estaba muy distorsionado en cuanto a las direcciones, la disposición espacial de las señas y las distancias. Él sabía dónde estaba y qué día era y podía hablarlo y todo, podía hablar, leer y escribir. El reconocimiento de objetos es otro de los síntomas que se encuentran presentes dentro de las lesiones parietales derechas. Aquí se manifiesta que las personas que tienen este tipo de lesiones pueden identificar imágenes u objetos que se les haga familiares, pero si se encuentran con algo que no sea familiar, podrán desconocerlos. Y para poder categorizar o asociar una imagen con otra, deben observar un objeto y tratarlo de forma espacial para así poder llegar a la asociación. En el síndrome de Hermann se ven acentuados 4 puntos específicos, como es la calculia, la agnosia digital, la desorientación y la grafia. Todos estos 4 son los que forman lo que es en sí el síndrome de Hermann. La apraxia y el lóbulo parietal.
La apraxia es un trastorno que impide la adecuada programación sensorial de los movimientos, y aquí se destacan dos: la apraxia ideomotora y la apraxia de construcción. La ideomotora es en la que los pacientes no pueden copiar movimientos ni hacer gestos, como por ejemplo saludar con la mano. Y los pacientes que tienen lesiones en el lóbulo parietal izquierdo tienen grandes dificultades en esta tarea, mientras que los que tienen el parietal derecho logran desenvolverse adecuadamente con el mismo tipo de tarea encomendada. Y dentro de la construcción, la organización espacial se ve alterada. Aquí no pueden montar ni armar un rompecabezas, construir casas de árbol, ni hacer o copiar dibujos en una serie de movimientos faciales. Dentro del dibujo se cree que el daño parietal derecho ejerce una gran influencia sobre la capacidad para dibujar, ya que el hemisferio derecho es quien desempeña el papel dominante en las capacidades espaciales. Según una muestra que se hizo, aquellos pacientes que poseían lesiones en el hemisferio izquierdo hicieron unos dibujos que eran más difíciles de reconocer y con menos líneas que los pacientes que poseían la lesión en el hemisferio derecho. En la atención espacial decimos que nosotros tenemos una atención selectiva. Así decimos que atendemos a estímulos concretos. Por ejemplo, cuando vamos al supermercado y nos encontramos con un amigo, obviamos todo lo que está en nuestro entorno y nos centramos específicamente en la conversación en la que estamos entablando.